Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo episodio de estudio de la lección de escuela sabática en este tu podcast preferido, Pángama. Yo soy Christopher y hoy vamos a estudiar la lección semanal titulada Razones para agradecer y orar. Es la lección número 2 de este folleto nuevo del 2026. Antes de arrancar, un recordatorio rápido. Si te gusta este contenido, suscríbete a nuestro canal en YouTube, que nos puedes encontrar como Pángama, y también nos puedes seguir en Instagram y en TikTok. Deja tu comentario en cualquier plataforma que tú nos estés escuchando. Eso nos ayuda un montón. Pángama ya empezó. Hoy vamos a recorrer los textos clave que nos propone la lección. Estos se encuentran en Filipenses, Colosenses, Primera de Corintios, también en Jeremías, Primera de Pedro y algunos Salmos e Isaías. El objetivo es ver por qué Pablo daba gracias, qué pedía en sus oraciones y cómo eso puede transformar nuestra vida de fe. Sin más, vamos a iniciar con nuestro estudio de la lección de escuela sabática para toda esta semana. Y recuerda que lleva por título Razones para agradecer y orar. El texto para memorizar de esta semana es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy seguro que el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Repite conmigo mentalmente. El que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando. Pablo comienza sus cartas con gratitud y oración. Eso no es una formalidad, es una práctica espiritual que conecta con la gracia y la paz que vienen de Dios. Cuando Pablo dice gracia y paz, está hablando de algo profundo, la armonía con Dios y la esperanza que nace de su amor. Leamos la idea central de Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 8. Pablo allí recuerda a los filipenses con afecto entrañable y da gracias por ellos. Aunque estaba en la cárcel, su corazón estaba con la iglesia. Ahora, ¿por qué esto importa? ¿Por qué esto es importante? Porque muestra que la comunión cristiana no depende de la cercanía física, sino del vínculo espiritual. Y allí ustedes saben que Pablo habla acerca de la koinonía, esto es en griego. Y aunque se escuche una palabra muy similar al español, realmente koinonía tiene su origen en el griego, que significa literalmente comunión. Él y los filipenses compartían sufrimientos, apoyo y recursos. Eso nos enseña que la iglesia auténtica es recíproca. Se da y recibe, se ora y se actúa. Y esto, la verdad, me gusta mucho porque usualmente nosotros creemos que la iglesia es simplemente un lugar para que se vayan a reunir un grupo de personas, a hablar acerca de Dios, lo cual es algo que se hace, pero no se le da la profundidad necesaria, no existe esa coinonía, no existe esa unión. Muchas veces yo he ido a la iglesia y simplemente voy, me siento y no pasa nada. Escucho el sermón, comparto con la persona que está predicando el mensaje del día que sea, ya sea sábado o viernes o miércoles, cualquier día, pero no he experimentado en algunas ocasiones esa coinonía, ese apoyo mutuo que debe de existir entre los hermanos. Y me gusta mucho que en la lección número 2 de este 2026, al inicio del año, estamos viendo esto. Qué bueno y ojalá que cada uno de nosotros tengamos eso como meta personal, ser más unidos entre hermanos, tener esa unión, esa coinonía que debería de existir en cada una de nuestras iglesias, entre cada uno de nuestros hermanos, deberíamos de ser sumamente unidos. Mira, algo que me llama también mucho la atención de toda esta lección número 2 es los pedidos de Pablo en oración. Esto, si no estoy equivocado, recuerdo que fue en la lección del lunes, que hablamos de acerca de qué pedía Pablo en sus oraciones. Me llama mucho la atención y quiero iniciar esta parte del repaso de la lección de escuela sabática preguntándote, ¿qué pides tú en tus oraciones? ¿Cuáles son las cosas que pides?
o de qué índole son las cosas que tú pides en tus oraciones con Dios, en tu conversación con Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, Pablo hace una oración corta pero sumamente poderosa. Pide que el amor abunde en conocimiento y discernimiento, que sean sinceros, irreprochables y justos por medio de Jesucristo. No es una oración egoísta, está centrada en el bienestar de la comunidad. Y aquí hay tres palabras claves. Número uno, amor. Número dos, discernimiento. Y número tres, sinceridad. Amor con conocimiento, discernimiento para elegir lo mejor y sinceridad para que sea transparente como la luz del sol. Si nos ponemos a profundizar un poquito en estas cosas que Pablo pidió, que fue amor, discernimiento, sinceridad, entre otras cosas más, porque también los versículos hablan acerca también de la adoración y alabanza a Dios. Pero fíjense cómo Pablo aquí, estando en la cárcel, cabe destacar, está pidiendo por cosas espirituales, por cosas blandas, sentimientos, unión, vamos a decir, reconciliación entre los hermanos. Pablo muy bien y justificadamente pudiera estar pidiendo libertad, pudiera estar predicando acerca del poder que Dios tiene sobre el mundo para que en su soberanía pueda libertar a los cautivos de la prisión, aquellos que han sido prisioneros injustamente, él siendo uno de ellos. Fíjense cómo Pablo incluso aquí nos enseña qué cosas deberíamos de estar pidiendo. Y la lección del lunes iniciaba con algunas peticiones egoístas que nosotros como cristianos hacemos en nuestras oraciones. Deberíamos de tener mucho cuidado con esto, porque allí tenemos una de las lecciones más importantes. No seamos egoístas. A veces creemos que en las oraciones tenemos como que el tiempo limitado y contado, y por eso muchas veces pedimos solamente para nosotros o solamente pedimos cosas materiales. Si ustedes se ponen a pensar, como yo también lo he sido así, oramos por un mejor trabajo, oramos por la salud de nuestros familiares, oramos para que el Espíritu Santo se vea derramado en nuestra vida, oramos para que los proyectos que nosotros tenemos sean prosperados, para que nosotros nos mantengamos siempre cerca de Dios. Fíjense que cada una de estas cosas, sí es cierto, en este ejemplo que utilicé, son cosas espirituales, son cosas muy positivas. Pero incluso en cosas espirituales y verdaderamente positivas, nosotros solemos ser egoístas. ¿Por qué no pedir eso mismo para todo el mundo? ¿Por qué no pedir eso para el compañero de trabajo que también tiene todo el derecho de ser salvado? ¿Por qué no pedir todo esto para mi vecino que también tiene el derecho de ser salvado? Y aunque él no lo entienda todavía, está en un grave peligro de muerte. ¿Por qué no somos o por qué no dejamos de ser un poco egoístas en nuestras oraciones y entendamos que la oración va a durar tanto como nosotros queramos, tanto como nosotros nos mantengamos despiertos y sobrios, porque muchas veces tendemos a orar en momentos de sueño y caemos o lo que sea, caemos dormidos. Pero tengamos esto en cuenta, no seamos egoístas con nuestras oraciones y pidamos cosas buenas, cosas positivas para todas las personas que nos rodean. ¿Cómo puede nuestro amor abundar aún más y más? La respuesta práctica es el estudio de la palabra, comunión con otros creyentes y practicando lo que es una vida diaria de servicio. Ojalá que nosotros pues pongamos en práctica ese amor. Y si juntos nos ponemos a meditar y a profundizar un poquito acerca de lo que es que el amor abunde aún más y más, así como Pablo lo pidió para los hermanos en Filipos. ¿Quién es el amor? Hay un texto bíblico que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que lo que Pablo aquí está pidiendo literalmente es que el amor, también conocido como Dios, abunde aún más en los corazones de cada uno de los hermanos. Y esto, una vez Dios abunde en nosotros, va a producir que haya una vida de servicio, que haya un estudio de la palabra de Dios y una comunión muy cercana y sincera con cada uno de los creyentes.
También quiero hablar contigo, repasar lo que sería esto del discernimiento espiritual aplicado. Cuando Pablo estuvo preso, no se quedó lamentando, no se quedó triste, no se quedó estancado en lo negativo de la situación. Vio su encarcelamiento como una oportunidad para que el evangelio avanzara. Algunos predicaban por envidia, otros por amor, pero el resultado fue que el mensaje se difundió y la gente se animó a hablar con valentía. Ahora, yo te hago una pregunta a ti que estás escuchando y estudiando esta lección conmigo. ¿Qué experiencias difíciles han terminado trayendo algo bueno en algo que tú hayas experimentado? Aprender a ver con ojos de fe no borra el dolor, para nada, no borra el dolor, pero nos permite descubrir propósito en medio de la prueba. Así que medita en eso, en esa experiencia de que tú la veías como algo negativo, pero que a final de cuentas resultó ser algo que se le pudo sacar algo positivo. Eso es exactamente el discernimiento espiritual que tú y yo tenemos que tener. Y muchas veces nosotros como cristianos y como seres humanos tendemos a creer que la mayoría de cosas que nos suceden solo tienen una dimensión física. Yo hice esto, me pasó esto porque hice tal cosa. Y tenemos también que ser muy apercibidos, entender de que cada cosa que nos sucede también tiene una dimensión espiritual, tiene un impacto espiritual. Y mientras más rápido nosotros aceptemos esto, mucho mejor preparados estaremos para enfrentar las situaciones que enfrentemos en cada uno de los episodios de nuestra vida. Así que recuerda, este discernimiento espiritual no solamente lo tenemos que aplicar a meras cosas de la iglesia, claro que sí, pero también tenemos que aplicarlo a nuestra vida personal. Todo lo que nos sucede tiene un aspecto espiritual, una dimensión espiritual que debe ser atendida y tenemos que creer que así lo es. El fruto del Evangelio y la esperanza. Mira, en Colosenses Pablo agradece por la fe, la esperanza y también por el amor. Él subraya que el Evangelio es la palabra de verdad y que produce vida. Incluso en pocos años, el mensaje se había extendido por todo el mundo conocido. Eso nos recuerda que el poder no está en la estrategia humana, sino en la palabra de Dios que actúa. Y sí, es cierto, tenemos que ser estratégicos nosotros como seres humanos, pero no pensemos de que hay algún resultado por nuestra estrategia. Nada que ver. El resultado viene por el poder que tiene la palabra de Dios. La esperanza que Pablo menciona es una herencia reservada en el cielo. Aunque nos sintamos indignos, esa esperanza nos alcanza por gracia. Y qué bueno que nosotros estamos repasando esto, porque la verdad muchas veces yo, estoy hablando de yo, de mi persona, me he sentido indigno de recibir alguna bendición, alguna cosa positiva o buena en mi vida por algunos errores que he cometido. Pero recordemos de que si hay algo bueno en nuestra vida, si algo bueno no sucede, aparte de que por nuestro esfuerzo, por nuestra voluntad también puede suceder, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios que tú y yo hoy estamos vivos, es por la gracia y la misericordia de Dios que tú y yo hoy tenemos la voluntad y la energía para salir a conquistar cada uno de nuestros sueños. El poder de la oración y fuentes de sabiduría. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12, nos muestra peticiones concretas, conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría, fruto en buenas obras y acción de gracias. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Te hago esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Existe una manera o un manual para nosotros conocer o llegar a conocer la voluntad de Dios? Hay cuatro fuentes para conocer la voluntad de Dios y aquí te las comparto. Número uno, la Biblia, que es literalmente la palabra de Dios. Número dos, la guía del Espíritu. Mientras nosotros aceptemos ser guiados por el Espíritu Santo, eso nos va a hacer entender cuál es la voluntad de Dios. Circunstancias providenciales y el espíritu de profecía.
hay circunstancias en algún momento que nos muestran cuál es la voluntad de Dios y está de más hablar acerca del espíritu de profecía, que es la inspiración literalmente divina a través de un ser humano, que allí vemos algunas otras verdades, un poco más de luz acerca de cuál es la voluntad de Dios. La Biblia es lámpara para nuestros pies, así como dice Salmos capítulo 119, versículo 105. Y el Espíritu nos guía si aprendemos a reconocer su voz, así como lo dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Ahora vamos a la parte donde tú participas e interactúas conmigo. Tengo tres dinámicas para la lección de esta semana y yo quiero que tú participes en cada una de ellas. Número uno, vamos a publicar una encuesta en nuestro Instagram. Eso va a ser en las historias de Instagram. ¿Cuál de estas prácticas te ayuda más a crecer en amor y discernimiento? Yo quiero que tú vayas a nuestra historia y yo quiero que tú votes entre las opciones estudio bíblico, oración diaria y servicio práctico. Déjame saber cuál de esas tres cosas producen en ti que el amor crezca y que tú tengas un mejor discernimiento espiritual. Vamos a ver, estudio bíblico, oración diaria y servicio práctico. El segundo reto será el reto de la semana, la segunda dinámica. Y yo quiero que tú en 15 segundos grabes un video contando una razón por la que tú estás agradecido durante toda esta semana. Y publiques ese video utilizando el hashtag PangamaAgradece. Etiqueta nuestra cuenta y sabes que yo voy a estar atento a cada uno de sus etiquetas y vamos a ir compartiendo cada video que ustedes hagan para que las redes sociales se llenen de personas que están totalmente agradecidas de Dios. Y la tercera dinámica, quiero que respondas la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti andar como es digno del Señor durante esta semana? ¿Qué significa eso para ti? Los comentarios más sinceros van a recibir una mención en el próximo episodio. Así que me gustaría que tú, que estás escuchando este episodio, pues compartas qué significa para ti andar como es digno del Señor. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y deja tu comentario. Eso nos ayuda muchísimo para que sigamos creciendo y muchas más personas logren alcanzar a escuchar este mensaje de salvación. Pangama.